Las tablas se componían de 7 pasos secuenciales, 7 formas de leerlas, custodiadas por los sacerdotes que Thoth había elegido personalmente. Otras de las encarnaciones de Thoth fue un cráneo alargado. Los textos cuentan así: y tomaron los cuerpos de los humanos, tomando su semejanza como propia, viviendo como los hijos de los hombres, caminando por la tierra, su único distintivo, su cabeza alargada. Hijos del sol, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias por darme parte de vuestro tiempo diario y hoy vamos a profundizar en la Esfinge y en qué hay bajo las patas delanteras de esta. Ahí está la cámara de registros. Nosotros estuvimos casi a punto de entrar y el día que íbamos allí, de hecho nos despertamos con esa idea en la cabeza de ir allí y entrar. Nos negaron la entrada en la puerta, o sea, no nos dejaron entrar. Había que bajar por unas escaleras, accedías a una cámara, pasabas a un pasillo y de ese pasillo a otra cámara. Y ahí estaba la cámara de registros, donde, según los textos antiguos, estuvieron escondidas cerca de 11.000 años las tablas Esmeralda. Estuvieron allí, custodiadas por los sacerdotes que Thoth había elegido personalmente. Vamos a dar unos datos sobre Thoth que vais a flipar. Digámoslo así, es una deidad súper interesante, muy poderosa. Era la única que tenía el poder de congregar reuniones cuando ella quisiera o cuando él quisiera. Me refiero a ella porque era con aspecto aviar, o sea, la belleza representada en los trabajos sobre Thoth es comparable con los faraones o con otras deidades. Minuciosamente labrado porque para ellos era una bendición. Muy bien. ¿Sabéis que hay traducciones de estas tablillas? ¿Sabéis que uno de los nombres por las que son conocidas son las tablillas malditas? ¿O las tablillas Bajabarey? ¿O las esmeraldinas? Tienen tantos nombres las tablas esmeraldas, incluso salen reflejadas en el Majábharata y en el Parayama. Vamos a profundizar sobre estos temas, son sumamente interesantes y vais a ver cómo la Esfinge es mucho más anterior y el templo de la Esfinge aún lo es más atrás en el tiempo. Hay un momento que estoy grabando que verdaderamente parece, si no fuera por el color de la roca, que esta es rojiza, parecería que estamos en Sacsayhuamán, sobre todo el templo. Vais a alucinar con las imágenes y vais a alucinar con la información del vídeo de hoy. Es sumamente importante que sepamos discernir que convivían deidades muy longevas. Vamos a dar unos datos aquí sobre Thoth. Se cuenta, y así está escrito, que tomó el cuerpo de un hombre y caminó entre ellos. Y la única manera de diferenciar a Thoth de los demás era por su cráneo alargado. Alucinante. Bueno, no os digo más. Empezamos con el vídeo. Cuentan las leyendas y los textos antiguos, incluyendo los textos védicos, que Thoth era muy poderoso, el más poderoso de los dioses. Incluso podía organizar asambleas cuando a él le apetecía. Él era Amón, el mismísimo Ra. Había ocupado varios cuerpos así. Cuentan que las tablas Esmeralda le otorgaron un poder. Tuvo 7 encarnaciones. En la Atlántida encarnó a un híbrido, mitad humano, mitad Aeviris, una especie de raza aviar, llevando las tablas y el Ankh egipcio en sus manos. Así es representado Thoth. Thoth a menudo visitaba el Amenti, donde estaba la casa de la vida de los dioses. Ellos no morían, simplemente se rejuvenecían. El Amenti puede ser un reducto de la Atlántida, que aún hoy esté perdido en algún lugar del mar. Thoth visitaba este lugar una vez al año.
Otras de las encarnaciones de Thoth fue un cráneo alargado. Los textos cuentan así: y tomaron los cuerpos de los humanos, tomando su semejanza como propia, viviendo como los hijos de los hombres, caminando por la tierra, su único distintivo, su cabeza alargada, marcando un linaje de antaño. Muy bien, la figura de Thoth es impresionante, es alucinante cómo lo representaban. En un principio yo pensé que la única forma de representar a Thoth era con esta cabeza aviar, pero luego resultó que no, que es que también era representado con el cráneo alargado, y hay textos escritos que así lo apuntan. Y si tenemos que hablar de Thoth, tenemos que hablar de las tablas Esmeralda. ¿Sabéis que hay traducciones? La primera se realizó en el año 300 a.C., al latín. La segunda creo que se realizó en el siglo XII, y luego también apareció una traducción de los alejandrinos, de 16 párrafos. ¿Queréis saber qué ponían estos párrafos? Es alucinante. Y ahora vamos con las traducciones de las tablillas Esmeralda. La primera traducción es del 300 a.C., la segunda traducción conocida es del siglo XII y la tercera de los alejandrinos. También examinaron estas escrituras. Se dice que eran principios de alquimia, por lo menos las parciales que pudieron traducir. También cuentan que se les llama las tablillas malditas, porque aquel que las lee perece de formas muy extrañas. Isaac Newton tenía una traducción de estas tablillas de cristal verde, destacando que lo que allí se describiría era muy importante y perduraría por milenios. Él dijo que la lectura y la comprensión de la persona que leía estas escrituras cambiaba al ser completamente. Thoth y Hermes en el periodo helenístico eran adorados como el mismo dios. Hay 12 tablas Esmeralda, se escondieron bajo las pirámides durante 12.000 años, hasta que los sacerdotes elegidos por Thoth las sacaron de Egipto, y ahí comenzó el Egipto actual. Estas tablas se les conoce por varios nombres: las tablas Esmeralda, las tablas Esmaradigme, las tablas Zaradi, las tablas Sumaradigna y las tablas malditas, debido a las muertes incomprensibles de aquellos que las leían, aquellos no iniciados. Las 14 estrofas al latín traducidas tienen conceptos básicos de alquimia y transmutación del ser. Esto viene directamente de la Atlántida. Thoth menciona que las tablillas le hablaban. Sus palabras fueron: Thoth, sal y sé un maestro para los hombres, puesto que nuestro tiempo se acaba. Según los alejandrinos, la contestación de Thoth fue: yo Thoth el Atlante, el medidor del tiempo, guardián de la Atlántida, maestro de los registros Esmeralda. Yo que paso por los siglos, preparándome para entrar en los salones de Amenti, recibiré con tal gusto el honor de servir y de instruir. Los textos griegos y alejandrinos se confunden en esta parte, pero coinciden en las últimas palabras: desde el más allá del tiempo, desde el más allá de la muerte, yo regresaré. Estas fueron las palabras de Thoth. También hay referencias que en el siglo XIV a.C. Thoth encarnó en Akenatón. El verdadero nombre de Akenatón era Amenhotep. Su traducción: hágase la voluntad de Amón. Por eso, tantas frases religiosas terminan con amén. Viene de Thoth, de Akenatón y de Amenhotep. Las tablas se componían de 7 pasos secuenciales, 7 formas de leerlas. En consecuencia, un sistema encriptado muy avanzado de escritura cuneiforme, solo para iniciados. Cada persona que la lee encuentra una revelación personal y su conciencia cambia. Pero recordemos, muchos de los que leían estos contenidos morían
en circunstancias extrañas, sobre todo griegos y alejandrinos, de aquí el nombre de las tablas malditas. Hijos del Sol, nuestra sociedad, nuestro mundo está hecho de trocitos de conocimiento atlante, y al primer lugar que llegó fue a Egipto. Muy bien, después de estos datos que son necesarios para comprender la figura de Tot y la figura de las tablas Esmeralda, tengo que decir que muchos de estos datos los saqué de uno de mis primeros vídeos. O sea, imaginaros el nivel que teníamos ya cuando éramos amateurs. Muy bien, estos datos son demoledores, ahora fuera broma. Es increíble seguir el rastro de los dioses y cuando en diferentes puntos de la historia han cambiado y han sido reflejados de otra manera. Entidades que sobreviven a una etapa y se presentan en las etapas siguientes. Es súper interesante. Ahora hemos profundizado en las traducciones de las tablillas que son reales. Y dejando este tema un poco aparte, gracias por aguantar la narrativa, ahora vamos a hablar de por qué hay tanta semejanza con las imágenes que vais a ver a continuación. Son del templo de la Esfinge, el lugar donde Tot decidió ocultar por 11.000 años las tablillas ahí. Este lugar es muy peculiar. Resulta que el templo puede que sea más antiguo que la Esfinge. Nos remontaríamos a, quién sabe, 16.000 años, no se sabe. Hablando con certeza, o sea, lo que es cierto es que nos tenemos que remontar antes del diluvio. Antes del diluvio, muchas de estas construcciones parece que estás en Sacsayhuamán o en Pumapunku, por la redondez de las aristas. Arquitectónicamente hablando, hay dos Egiptos, uno con puntas redondeadas y bloques semicurvos, como los del Preamérica antiguo, y otros con un Egipto más actual. Quizá se terminó de desarrollar esa manera de labrar la piedra después de pasar muchos miles de años ahí en Egipto, ¿no? No lo sé, pero es curioso que hay estructuras allí que parece que sean una mezcla entre las que hay en Sacsayhuamán y en Egipto. Es súper interesante y aquí os dejo con las imágenes que son brutales, ¿de acuerdo? Continuamos. Ahora me gustaría que prestarais especial atención a esta habitación, ¿de acuerdo? Creo sinceramente que necesitarías meses y meses de estudio por cada símbolo parcial e individual de esta pared para lograr darle un sentido. Se necesitarían meses para descifrar todo esto de aquí. Y yo no creo que simplemente con el sistema de desciframientos de un único hombre, que es Alan Gardiner, puedan descifrarse todos los símbolos de Egipto. Prácticamente es imposible. Así que ruego que prestéis atención a las imágenes porque esto de aquí es indescifrable. Tenemos un tesoro aquí visual, ¿de acuerdo? Así que nos concentramos, en los símbolos y vamos a ver qué sacamos y lo veremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Porque es muy largo, estos temas son muy largos de desarrollar. ¿De acuerdo, amigos? Continuamos.
Muy bien, amigos y amigas, muchísimas gracias por aguantar hasta el final del vídeo. Yo creo que con una vida tan solo vamos justos de tiempo para comprender todo lo que hay oculto en el mundo, pero bueno, por lo menos tenemos estas imágenes para deleitarnos con ellas y para imaginar y pensar cómo podrían ser esos tiempos de narrativa y esas criaturas que caminaron entre nosotros. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Muchísimas gracias. No olvidéis darle al like, por favor, que es muy importante. Y próximamente haré un vídeo porque YouTube me ha dado la capacidad de activar una pestaña, ¿vale? La de unirse, porque si no, los vídeos se quedan como residuales. Si tú quieres progresar en YouTube, tienes que activar las pestañas que la plataforma te da opción a ellas, para que el conocimiento o para que el vídeo se extienda más y el conocimiento pueda llegar a todo el mundo. Yo lo veo así, ¿de acuerdo? Tengo que mirarlo muy bien todavía cómo va esto. Ya lo miraré en algún tutorial de YouTube que está lleno. Muy bien, amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo?